Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de lecturas de las guías de práctica clínica. En esta ocasión les traigo una guía que es súper importante y que debemos de conocer muy bien, más que nada las definiciones, porque son de las cosas que más suelen preguntar y son de las cosas que más tenemos que saber, porque de acuerdo a la categoría CADIGO que tengamos en nuestro paciente renal crónico, pues vamos a decidir cuál es el tratamiento más oportuno o las acciones que debemos de realizar. Entonces la guía que les traigo es de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica en su actualización del 2019. Esta es una guía del IMSS y pues ya después de ver todo lo de aspectos generales y demás cosas, nos vamos directamente con la introducción que nos dice la definición propiamente del RC. Y esta es una disminución de la tasa de filtrado glomerular en menos de 60 mililitros por minuto en superficie corporal total de 1.73 metros cuadrados, o por la presencia de marcadores de daño renal o la combinación de ambas, de la disminución de tasa de filtrado glomerular más marcadores de daño renal, y que esto debe estar al menos por 3 meses. Las principales causas pues ya las sabemos: diabetes, hipertensión, que son el pan de cada día de cualquier médico que es de cualquier especialidad que se encuentra aquí en México, y los factores de riesgo pueden ser tanto para su desarrollo como para su progresión, entre los que van a incluir el bajo número de nefronas al nacer que sucede en pacientes que son prematuros, pérdida de nefronas debido al incremento de la edad y daño renal agudo o crónico causado por exposiciones tóxicas o por enfermedades, por ejemplo, la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Además, los marcadores de daño renal que pueden presentar los pacientes puede ser albuminuria, que se va a definir como una albúmina en orina mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas, anormalidades en el sedimento urinario, trastornos hidroelectrolíticos secundarios a un trastorno tubular, anormalidades detectadas en histología o anormalidades estructurales detectadas por imagen o historial de trasplante renal. Para poder hacer las clasificaciones de acuerdo a en qué grado de insuficiencia renal crónica se encuentra nuestro paciente, pues vamos a utilizar la clasificación de CADIGO. En su última, o la que nos recomienda la guía de práctica clínica, es la definición del 2013, en la cual se divide en 6 categorías de G1 a G5, recordando que hay subdivisión en G3 en 2, en G3A y G3B, y 3 niveles de albuminuria, A1, A2 y A3, que a lo largo de la guía los vamos a estar ya comentando de forma mejor. Recordar también que en la población mundial la prevalencia es del 10% de la enfermedad renal crónica, mientras que en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 más enfermedad renal crónica, la prevalencia puede ascender hasta el 25 a 40%. En México la prevalencia, de acuerdo a la información del estado de Jalisco del 2012, nos dice que es del 14%, 1.409 pacientes por cada 1 millón de habitantes. Y también nos dice en los reportes de salud globales de parte de la OMS que la enfermedad renal crónica fue la tercera causa de mortalidad en México en el 2013. Luego ya nos saltamos esto de la justificación porque realmente no dice nada memorable y ya nos vamos directamente con las preguntas. Recuerda que las guías más nuevas te manejan este formato de qué preguntas pueden tener los clínicos y cuáles son las respuestas de acuerdo a la evidencia que existe. Entonces, el primer punto es la prevención y nos dice: ¿cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables? En esto, pues en contexto de la enfermedad renal crónica. Entonces, los factores de riesgo con asociación más fuerte es la descendencia afroamericana, la edad avanzada, el bajo peso al nacer y la historia familiar de enfermedad renal. Además, también se van a involucrar el tabaquismo, la obesidad, hipertensión y diabetes. Un paciente que tenga hipertensión o que tenga diabetes no controlada puede progresar rápida y fácilmente a una enfermedad renal avanzada. Además, tenemos factores de riesgo que son importantes: la exposición a metales pesados, el consumo de alcohol, tabaquismo y el uso de analgésicos, principalmente los AINES, por su efecto que tienen nefrotóxico. Los factores de riesgo modificables, aquí vamos a incluir infección sistémica, diabetes, hipertensión, tabaquismo, inflamación sistémica, obesidad, proteinuria, dislipidemia y anemia. Mientras que los no modificables van a ser el género, la edad, pertenecer a alguna minoría étnica como los afroamericanos y una historia familiar de enfermedad renal crónica. Es por eso muy importante siempre hacerle una correcta historia clínica a nuestros pacientes para poder identificar, principalmente no cuando se encuentran en el estadio 5, G5, porque pues ahí ya para qué, ¿no? Sino en estadios previos, identificar sus factores de riesgo,
tanto los que podemos modificar, los que no son modificables, y buscar cuáles constituyen un riesgo importante para su progresión de la enfermedad y así poder dar una terapia dirigida. Y nos vamos a continuar y nos dice que se puede retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica y la necesidad de una terapia de reemplazo si se identifica la diabetes, la severidad de la proteinuria y el nivel de bicarbonato sérico si se encuentra bajo, como los factores de riesgo más importantes para la progresión rápida de la enfermedad. Entonces, más importantes vamos a tener nivel de proteinuria, nivel de bicarbonato sérico y diabetes mal controlada. Eso es lo primerito que debemos de ir a buscar. Los factores de riesgo iniciales para que comience la enfermedad renal crónica más importantes van a ser 3: edad avanzada, sexo masculino y diabetes. Mientras que los perpetuadores de la enfermedad renal crónica van a ser la proteinuria, la hipertensión y la hiperuricemia. Así como algo destacado, podemos decir que factor de riesgo inicial entra diabetes. Factor de riesgo perpetuador, o sea que hace que la progresión avance de la enfermedad, va a ser la hipertensión. Eso es algo preguntable y que creo que vale la pena recalcar. También actualmente están saliendo biomarcadores que nos pueden ayudar a identificar la enfermedad renal crónica en etapas previas, ¿no? Antes de que llegue ya con sus alteraciones hidroelectrolíticas, en el cual podemos encontrar el factor de crecimiento del tejido conectivo urinario, el receptor 2 del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. También como recomendación nos dice en este aspecto de la prevención que tengamos especial cuidado en pacientes que tengan o que sean sexo masculino con proteinuria, porque estos dos factores pues son perpetuadores. Igualmente, si a esto le agregamos que tienen hipertensión, pues ya la cosa se está poniendo más intensa. Continuamos y ya nada más nos dice lo mismo que hemos estado repitiendo y nos pasamos al apartado 2.2, que es el tamizaje, y nos dice: en pacientes que tengan factores de riesgo, principalmente hipertensión y diabetes, ¿qué estrategia de tamizaje es la más efectiva? Y aquí nos dice que si el paciente no tiene factores de riesgo, no es necesario realizar un tamizaje de enfermedad renal crónica. Pero en pacientes que tengan más de 50 años con hipertensión o diabetes, se debe determinar la presencia de enfermedad renal crónica, la cual podemos hacer pues con estudios de tasa de filtrado glomerular, que vamos a ver más adelante, o pidiendo un examen general de orina, ¿no? Para ver el grado de proteinuria que tiene nuestro paciente. Entonces nos dice algo que siempre nos van a preguntar en todos lados: ¿cuál es la precisión de las ecuaciones para estimar la tasa de filtrado glomerular como medida de la función renal? Y luego, en primer parte, pues tienes que saber que la creatinina va a reflejar la capacidad del filtrado renal, pero esta va a ser dependiente tanto de la masa muscular, aunque esto no venga aquí, pues como quiera ya lo sabemos, dependiente de la masa muscular que tenga el paciente, de la edad que tenga el paciente, de la cantidad de proteínas que consuma el paciente y también de la hidratación del paciente. Y entre más disminuida sea la tasa de filtrado glomerular, menos específica va a ser el valor de la creatinina. También son como que cosas o puntos clave que debemos de recordar de acuerdo a la creatinina sérica. Pero igualmente es algo que podemos utilizar muy bien en los pacientes para poder dar una tasa de filtrado glomerular rápida y poder establecer unas pautas de tratamiento. Eso sí, como les comentaba, la guía no nos recomienda que la creatinina sérica sea el único examen para evaluar la función renal en los adultos mayores, por todo lo que ya comentamos. Entonces, aquí lo que nos interesa es qué fórmulas vamos a utilizar. Existen muchas fórmulas para alterar la tasa de filtrado glomerular. Yo ahorita leyendo esta guía me acabo de enterar de dos, que es la de Jelif y la de Sanaka, aparte de la Crooked-Gault, MDRD, CKD-EPI y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la guía en relación con las evidencias que existen? Nos dicen que CKD-EPI predice de forma más precisa el pronóstico y tiene menos sesgos que la MDRD. Y también nos dice que se puede utilizar la fórmula de Crooked-Gault, la MDRD y la CKD-EPI, la que quieras realizar. ¿Por qué? Porque en realidad no existe una diferencia significativa en los estudios. Si bien hay evidencias que nos dicen que CKD-EPI es mejor, que MDRD es mejor y todo eso, la guía nos dice que no importa cuál utilices. Pero eso sí nos dice que la ecuación de Crooked-Gault predice mejor la mortalidad de los pacientes. Entonces, así como aspectos a resaltar, podemos decir que CKD-EPI te sirve más para pronóstico, Crooked-Gault te sirve más para predecir la mortalidad. Y luego nos dice también que en pacientes que sean mayores de 60 años se recomienda que se realice MDRD. ¿Por qué? Porque tiene mayor
sensibilidad y especificidad. Igualmente en pacientes que tengan diabetes. Es la ecuación más recomendada. Pero igualmente pues puedes utilizar la cualquiera que quieras realizar. También algo que no menciona la guía, pero es importante conocer, la mayoría de las dosis de medicamentos están calculadas a partir de la ecuación de Krokov-Gault. Entonces, una de las recomendaciones es que si tú vas a ajustar un medicamento por dosis renal, pues que tu tasa de filtrado glomerular se la saques también por Krokov-Gault. Aunque le saques CKD-EPI o la que le quieras sacar, también sácale Krokov-Gault. ¿Por qué? Porque con eso es lo que vas a decir cuánto tratamiento le va a tocar, como consejo general. Y luego, como punto de buena práctica clínica, nos dice que los pacientes que presentan al menos 2 mediciones del filtrado glomerular con valores menores a 60 mililitros por minuto en 3 meses deben considerarse como enfermos renales. Y luego, punto 4. ¿Cuál es la utilidad de la medición de la albuminuria? Y como evidencia nos dice que la albuminuria urinaria es la proteína más importante que se pierde a través de la orina en la mayoría de las enfermedades renales crónicas. La medición de albúmina urinaria proporciona una medición más específica y sensible de los cambios en la permeabilidad glomerular que las proteínas totales en orina. Y entonces, como recomendación nos dice que debemos de medir albuminuria o albúmina en orina a los pacientes de alto riesgo, aquellos que tengan diabetes, hipertensión, ya que esto puede mejorar la detección temprana de la enfermedad renal crónica y poder actuar de una mejor manera para evitar su progresión. ¿Y cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo vamos a medir esta albuminuria? Pues se sugiere utilizar la primera muestra de orina del día para la cuantificación de la albuminuria, eso como punto de buena práctica clínica. Y además nos sugiere que para medir la proteinuria hay que realizar los siguientes estudios en este orden de preferencia. En primer lugar, la relación albúmina-creatinina en orina. En segundo lugar, la relación proteínas-creatinina-orina. En tercer lugar, el uroanálisis con tira reactiva y lectura automatizada. Y en cuarto lugar, el uroanálisis con tira reactiva y lectura manual. De forma ejemplificada, pues los pacientes que tenemos o que les realizamos un examen general de orina, pues sería como que el tercero en los estudios recomendados en algunos centros. Y en otros centros que son de primer nivel, pues sabemos que las lecturas se hacen de forma manual con las tiras reactivas. Entonces, esto es algo también a tener en consideración. Y luego nos dice, ¿en qué situaciones se debe realizar una ecografía renal? Y pues se recomienda que en los pacientes que tengamos sospecha, que tengan alguna obstrucción del tracto urinario, se realice un ultrasonido renal, ya que es el estudio de elección para poder evaluar la vía urinaria. Y esto nos va a servir para poder diagnosticar hidronefrosis y frecuentemente establecer las causas de la misma. Y también se recomienda que no se utilicen medios de contraste, a menos que sean necesarios, por su riesgo nefrotóxico de desarrollar una enfermedad renal por contraste. Y como recomendación, pues se sugiere realizar un ultrasonido a todos los pacientes que tengamos una falla renal con una etiología desconocida. Y más, si al hacerle los estudios de la falla renal, pues pareciera más que es de un origen obstructivo. El ultrasonido es útil para detectar la obstrucción proximal del útero, pero es poco sensible para mostrar el nivel y la causa de obstrucción cuando la obstrucción se encuentra en abdomen inferior o en la pelvis, específicamente cuando el uretero se oscurece por la sobreposición intestinal. Pero ojo, nos ayuda para identificar si hay hidronefrosis, porque esto sucede en la porción proximal y eso es de utilidad. El ultrasonido se usa comúnmente como tamizaje y diagnóstico de la enfermedad renal poliquística. Y como recomendación, el ultrasonido pues te va a servir para poder diferenciar entre un quiste renal simple benigno, un quiste complejo o un tumor sólido. Aunque recordemos que para todo esto el estudio de elección pues es la tomografía, porque es muchísimo más sensible, pero de una forma inicial te puede servir. El ultrasonido puede identificar también obstrucción, abscesos renales o perirenales y ver otras complicaciones en el contexto de una pielonefritis, que puede ser una causa de falla renal aguda o de agudización de un enfermo renal crónico. Porque también esto último, es importante reconocerlo, nuestros pacientes con enfermedad renal crónica también pueden sufrir agudizaciones. Y esas agudizaciones pueden empeorar su estado de tasa de filtración glomerular y a su vez aumentar la progresión de la enfermedad renal crónica hasta derivarlos a que necesiten o que tengan que realizarse una terapia de sustitución renal. También se recomienda que en pacientes que tengan pielonefritis, aunque esto es para la pielonefritis, no sé por qué viene aquí, que se realice un ultrasonido y una tomografía cuando el tratamiento antibiótico no mejore.
Y también nos dice que varios estudios, o más bien los resultados del ultrasonido que nos pueden indicar que existe un daño crónico renal, es el incremento en la ecogenicidad y en la longitud renal, que ésta sea menor de 10 centímetros. Y eso casi siempre va a indicar una enfermedad no tratable. Y entonces, ya como recomendación nos dice que se debe realizar un ultrasonido renal de acuerdo a las siguientes indicaciones. Pacientes que tengan progresión acelerada de la enfermedad renal crónica, hematuria visible o persistente, eso sospechando una litiasis renal o de algún tumor, tienen síntomas de obstrucción del tracto urinario, tienen historia familiar de riñones poliquísticos y mayor de 20 años, tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, o sea que tengan un G4 o un G5, y que aquellos que requieran una biopsia renal de acuerdo al nefrólogo. Pasamos a la siguiente pregunta y nos habla ahora de tratamiento. ¿Cuáles son las medidas farmacológicas más eficaces de nefroprotección? Y en primer lugar vamos a tener la diabetes, y pues obviamente nos dice que el tratamiento intensivo con insulina tiene beneficios a nivel renal, en los que está revertir parcialmente la hipertrofia glomerular y la hiperfiltración, retrasar el desarrollo de la excreción elevada de albúmina, estabilizar o disminuir la excreción de proteínas y disminuir el descenso de la tasa de filtrado glomerular. Entonces se recomienda controlar la glucosa en sangre, ya que de esta forma se puede retrasar el desarrollo de la albuminuria, la progresión de la microalbuminuria, y que esta que después va a llevar a una proteinuria y pérdida de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, una de las medidas nefroprotectoras pues es tener un buen control glicémico. En los pacientes renales, como la insulina tiene se desecha o se excreta por vía renal y su excreción se ve disminuida en los pacientes renales, es un poco más fácil controlar su enfermedad o su glucosa, sus glicemias sanguíneas, porque se ajusta un poco mejor la insulina porque tiene una vida media más prolongada. Entonces, en ese sentido, se pueden apoyar, pero no solamente existen esos medicamentos, sino que se pueden utilizar también los inhibidores SGLT2, porque esos pueden reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que es como que las medidas extra que se está tratando de hacer para darles otras alternativas a los pacientes aparte de la insulina. Seguimos ahora con medidas de nefroprotección directamente con la hipertensión, y aquí destacan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y obviamente nos dice una recomendación media extraña porque ya posteriormente como que se vuelve a confundir la guía, no sé, sabemos todos que los YECAS y los ARA2 no se pueden combinar porque no aumentan los beneficios tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular, entonces no hay ninguna razón para combinarlos, pero sí aumentan el riesgo de efectos adversos como la hipercalcemia, y por eso no se recomiendan que se combinen los YECAS. Sin embargo, posteriormente te dice que se recomienda tratar a los pacientes adultos, o sea, lo quiero decir para que entiendan que tienen que leer bien las guías de práctica clínica y no irse con cualquier recomendación, sino que tratar de utilizar un criterio propio para establecer si esa recomendación es real o hubo algún error de dedo o algo por el estilo. Porque dice, se recomienda tratar a los pacientes adultos con diabetes y hipertensión con una combinación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de receptor de angiotensina o monoterapia con cualquiera de estos dos fármacos para disminuir la frecuencia de enfermedad renal crónica. Entonces, esto es basado a partir de otros estudios en los cuales se evidenció que existía una reducción del daño glomerular o del daño renal cuando combinabas estos dos antihipertensivos, pero obviamente a nivel de la literatura internacional eso pues no se hace, ¿no? Nada más para que quede como que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y ya nos habla ahora de los bloqueadores de receptor de angiotensina 2 y nos dice que se sugiere administrar los receptores, pues los bloqueadores de receptor en pacientes que tengan diabetes y albuminuria. Y si los pacientes con YECA, o sea, el medicamento con YECA no se puede administrar, es como lo administrarías. Y en relación a la dislipidemia, después de todos los estudios que se han realizado, nos dice que se recomienda dar tratamiento con estatinas a dosis estándar en pacientes que tengan RC, más de 50 años o más de 18 años con factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión, para disminuir la presentación de los eventos cardiovasculares. Se recomienda iniciar el tratamiento con estatinas en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, y se sugiere tratamiento con estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado glomerular mayor de 60 si tienen 50 años o más o factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes, tabaquismo o bajos niveles de HDL-C. Otra opción es utilizar las estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica que no están en diálisis si el riesgo absoluto a 10 años de tener un evento cardiovascular es de 7.5 a 10% o mayor.
pero no dar estatinas si el riesgo a 10 años es menor del 5%. Esto sacándolo, por ejemplo, con los criterios de Framingham. Y otro punto de buena práctica clínica es que no se sugiere utilizar fibratos, ya que pueden producir mayor cantidad de efectos adversos, más si se combinan con las estatinas. Únicamente vamos a utilizar los fibratos cuando tengamos triglicéridos por arriba de 886 miligramos sobre decilitro. De ahí en fuera no están recomendados. Y en relación a la anemia nos dice que esto pues es algo común en los pacientes con enfermedad renal crónica, se asocia a un incremento de la mortalidad y de las hospitalizaciones. Se debe diagnosticar de anemia en adultos y niños mayores de 15 años con RC cuando tengan hemoglobina menor de 13 en hombres y menor de 12 en mujeres. Y pues la principal causa es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena. Pero hay otros factores que pueden contribuir a la progresión o a la presencia de anemia en la enfermedad renal crónica, como puede ser una respuesta eritropoyética disminuida por la médula ósea, pues debido a las toxinas urémicas y al estado inflamatorio, disminución de la disponibilidad del hierro para la eritropoyesis y el aumento de los niveles de hepcidina, o una vida media de hematíes acortada o déficit de otras vitaminas que contribuyen a la eritropoyesis, como puede ser la vitamina B12 o el ácido fólico. Entonces, se recomienda medir la concentración de hemoglobina una vez al año si el paciente se encuentra en estadio 3, 2 veces al año si se encuentra en estadios 4 o 5 y cada 3 meses si los pacientes están en hemodiálisis o están en diálisis peritoneal. Y luego continuamos y nos dice que se debe preferir el tratamiento con hierro intravenoso en casos de déficit de hierro en los pacientes con RC, que requieran de suplementación debido a que presentan una menor cantidad de efectos adversos. Y se sugiere el tratamiento con hierro intravenoso si la saturación de transferina es menor o igual al 30% y la ferritina es menor de 500 nanogramos. Obviamente no se recomienda administrar hierro intravenoso en pacientes que tengan infecciones sistémicas. Por favor, que no se les olvide eso. También nos dice que en pacientes que tengan un estadio, o sea, que estén en diálisis peritoneal, ya sea o hemodiálisis, se recomienda iniciar los agentes estimulantes de eritropoyetina para evitar un descenso de la hemoglobina a menor de 9, iniciando cuando la hemoglobina se encuentre entre 9 y 10 gramos sobre decilitro. Y ya otras recomendaciones que nos da es que se recomienda que la administración de la eritropoyetina sea subcutánea porque presenta menor cantidad de eventos adversos y requiere una dosis menor para alcanzar los niveles deseados. Las dosis recomendadas son de 50 a 100 unidades por kilo por semana. Y el otro análogo de la eritropoyetina, que se conoce como darbepoetina, las dosis son de 60 a 200 microgramos cada 2 a 4 semanas. Y hasta dónde nosotros tenemos que dejar a nuestros pacientes con hemoglobina y que tengan enfermedad renal crónica, pues se sugiere que no sea mayor de 11.5. ¿Por qué? Porque el aumento de estos niveles de hemoglobina se ha asociado a una mayor mortalidad cardiovascular. Entonces, con 11.5 ahí tenemos perfecto a nuestros pacientes. Y luego nos dice cuáles son las medidas no farmacológicas más eficaces de nefroprotección. Y dentro de las recomendaciones nutricionales que existen es que existe una restricción de sal en la dieta a menor de 70 miliequivalentes por día como evidencia, pero la recomendación de la guía es que sea menor de 100 miliequivalentes por día de sodio. ¿Esto por qué? Para que el paciente lo pueda sostener, porque si le reduces más de esto puede que el paciente no siga al pie de la letra. La restricción de las proteínas en las dietas pues nos recomienda que en pacientes que tengan menos de 60 mililitros por minuto de superficie corporal total, o sea, que estén ya en enfermedad renal crónica y que no se encuentren en diálisis, se sugiere una ingesta de proteínas de 0.8 gramos sobre kilogramo. Obviamente, recordar, a los pacientes con enfermedad renal crónica tampoco les vamos a prohibir las proteínas. O sea, no están recomendadas las dietas que tengan menos de 0.6 gramos por kilogramo por día. Ojo a tener con eso, ¿no? Y luego una de las cosas más importantes, porque a mí la verdad esto creo que le hubiera sacado mucha utilidad en mi servicio social, pero pues ya no estoy en el servicio social, pero a lo mejor hay alguien que lo escuche del servicio social. Y son los criterios de referencia. ¿Cuándo vamos a referir a nuestros pacientes? Ojo, se va a referir con el nefrólogo a todos aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor de 30, excepto en los pacientes que tengan más de 80 años y que no tengan progresión de proteinuria o que no tengan planteamiento de tratamiento sustitutivo renal. También vamos a referir a los pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 45 con menos de 70 años si se detecta progresión de la enfermedad renal crónica o cumple con el criterio de albuminuria. Vamos a referir también a los pacientes que tengan un deterioro de la tasa de filtrado glomerular mayor de 5 mililitros
al año o deterioro agudo de la función renal, que sea mayor del 25% en un mes, una vez que se hayan excluido otras causas. Se debe referir a los pacientes con un cociente albúmina-creatinina mayor de 300 miligramos, o lo que equivale a proteinuria de 24 horas mayor de 300 miligramos, con hematuria y a pesar de un tratamiento adecuado y control de la presión arterial. También vamos a referir al nefrólogo a los pacientes con hipertensión arterial con pobre control, a pesar de 3 fármacos antihipertensivos en dosis máximas, y siendo al menos uno de ellos un diurético. Y también se sugiere realizar o referir a los pacientes con anemia que tengan menos de 10.5 una vez corregida la ferropenia del paciente. O sea, primero hay que hacerle los estudios pertinentes. Y también se sugiere referir a pacientes con alteraciones persistentes del potasio, que tengan más de 5.5 mil equivalentes, que ahí ya estaríamos hablando de hipercalemia. Y luego ya nos pasamos directamente con los anexos. Aquí pues realmente lo primero que nos habla es sobre el tamizaje de la enfermedad renal crónica, factores de riesgo que vamos a identificar: mayores de 60 años, hipertensión, diabetes, antecedente de enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de RC. Si el paciente no tiene nada de esto, pues no es necesario hacer un tamizaje. Si sí lo tiene, tenemos dos opciones para hacer el tamizaje: medir su filtrado glomerular o medir el cociente albúmina-creatinina. Nos vamos a ir primero con el filtrado glomerular y nos dice, si este es menor de 60 mililitros por minuto de 1.73 metros de superficie corporal, vamos a evaluar de cuánto es este menos 60. Si es de 30 a 60, hay que repetirlo en 15 días y solicitar seguimiento más cociente de albúmina creatinina para tener la confirmación. Si nos vuelve a salir positivo todo, estamos confirmando que tiene una enfermedad renal crónica y... O sea, estamos confirmando que tiene un daño renal. Y entonces nosotros se lo tenemos que repetir en 3 meses para que entre la definición propia de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y además le vamos a realizar una ecografía renal a esos pacientes. Una vez todo esto, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Si nuestro paciente tiene menos de 30 mililitros de tasa de filtración glomerular, automáticamente se ganó su envío a nefrología. Y ya nefrología pues va a decidir si el paciente tiene o no enfermedad renal crónica. También, una vez que nosotros hicimos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, vamos a enviar a nefrología si nuestro paciente tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor al 25%, si tiene progresión de su hematuria y de su proteinuria, o si tiene hipertensión arterial refractaria o anemia renal. Vaya, todo lo que ya comentamos. Luego nos vamos al siguiente aspecto del tamizaje y ahora hablamos del cociente albúmina-creatinina. Y este cociente va a ser, si es menor de 30 miligramos por gramo, del cociente, nosotros le vamos a hacer un tamizaje cada 1 a 2 años. Y si tiene diabetes mellitus o hipertensión, se lo vamos a hacer de forma anual. Si el cociente está entre 30 a 300, nosotros vamos a hacer un control de la función renal para tratar de evitar la progresión, o sea, estar buscando los factores de riesgo que podamos modificar para evitar que esto progrese. Y este cociente albúmina-creatinina se debe de repetir 2 veces en 3 meses. ¿Para qué? Para identificar si nuestro paciente está o no en falla renal crónica o en enfermedad renal crónica, para poder así hacer el diagnóstico. Pero si nuestro diagnóstico inicial, o nuestro cociente albúmina-creatinina inicial, nos sale con mayor de 300 miligramos, pues entonces hay que enviar a nefrología directamente. Entonces, si cuando nosotros estamos haciendo nuestro tamizaje, las dos indicaciones para nefrología van a ser una tasa de filtrado glomerular menor de 30 o un cociente albúmina-creatinina mayor de 300. Pasamos con el siguiente y ahora es en relación al diagnóstico. Pues ya sabemos cómo se hace el diagnóstico, realmente no vamos a hablar tanto de todo lo que está aquí. Sabemos que tiene que ser una tasa de filtrado glomerular menor de 60 o que tenga cociente albúmina-creatinina mayor de 30 miligramos por más de 3 meses o que tenga alteraciones estructurales renales por más que ya sean crónicas, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de enfermedad renal crónica. ¿Y qué vamos a hacer con esos pacientes? Pues una vez que nosotros lo identifiquemos, hay que medir su tasa de filtración glomerular para establecer en qué cadio se encuentra y medir el cociente albúmina-creatinina también, ¿no? Para poder definir si es normal, menor de 30, moderada de 30 a 299 y severa, mayor de 300. Y en relación a la tasa de filtrado glomerular, pues vamos a definir que si se encuentra entre 45 a 59 es un estadio 3A, 30 a 44 3B, 15 a 29 4 y menor de 15 5. Entonces, nos vamos a ir primero por las acciones que podemos realizar.
Si tenemos enfermedad cardiovascular, pues hay que considerar el tratamiento de dislipidemia si tiene más de 50 años o si tiene de 18 a 50 años con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Si tiene progresión de RC más complicaciones, hay que establecer una meta de presión arterial menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio y vamos a considerar una meta más estricta entre 130 a 80 milímetros de mercurio si tiene un cociente albúmina-creatinina mayor de 300 y le vamos a dar YECAS o ARA2 para tratar esta hipertensión. Vamos a también añadir un diurético y vamos a dar una dieta hiposódica menor de 2000 miligramos de sodio por día. Si tiene diabetes, la meta que estamos esperando es que tenga una hemoglobina glucosilada de menos de 7%. Otras complicaciones que hay que evaluar es su anemia, que ya sabemos que a donde lo queremos llevar es hasta 11.5, no más de eso. Y vamos a hacer el escrutinio cuando tenga su tasa de filtrado glomerular pues disminuida y tenga niveles de hemoglobina menor de 13 en hombres y menor de 12 en mujeres. Y lo primero que hay que hacer antes de dar eritropoyetina siempre es tener buenos niveles de hierro, o sea, tratar la deficiencia de hierro. También otras complicaciones que pueden presentar es acidosis y enfermedad mineral ósea, que vamos a ver para otras guías, ¿no? Y también se recomienda la vacunación contra influenza y contra neumococo, para que no se les olvide. Y entonces, otras medidas de nefroprotección de acuerdo a su tasa de filtración glomerular van a ser, si está en menos de 60 miligramos sobre decilitro, vamos a ajustar la dosis de medicamentos que requieran ajuste, reducir el riesgo de lesión renal aguda por estados hipovolémicos, por ejemplo, deshidratación. También tratar de no dar medios de contraste a la hora de estar solicitando estudios para disminuir o evitar la progresión de la enfermedad renal aguda y que esto progrese en la enfermedad renal crónica. Y si se tienen que utilizar los medios de contraste, pues dar solución salina isotónica antes o durante el procedimiento. También aplazar la utilización de metformina, bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de diuréticos. Si nuestro paciente está en una tasa de filtración glomerular de 45 a 60 mililitros, pues entonces aquí ya no se dan AINES y se puede continuar la metformina todavía en esos momentos. Si tiene una tasa de filtrado glomerular de 30 a 45, obviamente ya no vamos a usar AINES, ya los tuvieron que haber utilizado desde el estadio anterior. Y también vamos a disminuir la dosis de la metformina al 50% de su dosis anterior y una vigilancia estrecha. Pero si ya se encuentra menor de 30, se evitan los AINES, se evitan los bisfosfonatos, se evita la metformina y se va a utilizar de forma cautelosa los YECAS y los ARA2. Ojito nada más con eso. Ya nada más vamos a acabar con los cuadros, ya acabamos esta guía. Estamos ahora con los factores, estos ya los comentamos al inicio de la guía, entonces no los vamos a volver a comentar. Volvemos a hablar de marcadores de daño renal. Al menos tienen que tener uno o más por al menos 3 meses, que es albuminuria, anormalidades del sedimento urinario, anormalidades hidroelectrolíticas, anormalidades estructurales por imagen o historia de trasplante renal. Y que tenga una tasa de filtrado glomerular menor de 60. La categoría, de acuerdo a la CADIGO y las condiciones que va a estar nuestro paciente, es que el G1 van a ser mayor o igual a 90, tiene daño renal, pero con tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos. G2 de 60 a 89 es un daño renal y un ligero descenso en la tasa de filtrado glomerular. G3A de 45 a 59 tiene un descenso ligero moderado de la tasa de filtrado glomerular. G3B de 30 a 44 tiene un descenso moderado de la tasa de filtrado glomerular. G4 de 15 a 29 se encuentra en una condición de prediálisis y G5 menor de 15 se encuentra en una condición de diálisis. Y con esto damos por concluido la guía de práctica clínica de enfermedad renal crónica. Espero y les haya gustado este episodio y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la enfermedad renal crónica es más para los que van al IMSS, más para los que van o los que quieren medicina interna o también los de cirugía porque se la pasan poniendo catéter Stenkov. Es algo que vas a ver todos los días. Entonces es muy importante conocer, saber y poder tratar de forma eficiente a estos pacientes. Yo me despido de ustedes, soy el Dr. Treviño y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao.